Y bueno, abramos un nuevo formato o un formato limpio, por así decirlo. Y el día de hoy he preparado una figurita donde ya contamos con contornos circulares en distintos planos. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Tenemos la figurita aquí representada. A ver, ¿dónde está esto? Veamos qué pasó aquí. Listo. Ya. Tenemos la figurita aquí representada, ¿no es cierto? Es un bloque con un elemento cilíndrico encima y un agujero cuadrado pasante, ¿no es cierto? Y también tenemos una muesca semicircular en la placa inferior. Si nos fijamos nosotros, aquí tenemos un plano que podría ser delimitado de esta forma, ¿no es cierto? Algo más o menos, a ver, orientémosle de mejor forma. Eh, Aquí vamos a tener este plano de aquí, ¿no es cierto? Para que más o menos se tenga una idea. Este plano de aquí, donde va a estar el contorno semicircular. Y acá tenemos otro, ¿no es cierto? Acá tenemos otro. Esta figurita, si es que lo analizamos a la larga, es una figurita donde ambos contornos circulares comparten este plano de representación, ¿verdad? Eh, Vamos a hacerle un ligero cambio a esto. Vamos a hacerle un ligero cambio. Vamos a hacerle que en esta altura de 30 a la base haya un elemento semicircular, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener aquí un elemento semicircular con el mismo radio, aquí, de esta manera, y que sea una canal pasante por todo esto y que se encuentre luego con el agujero de 24. ¿Está bien? Vamos a hacer esa variación para ver cómo trabajar un elemento con contorno circular ya distinto en otro plano. Si bien es el mismo procedimiento que vimos el día miércoles, vamos a ver la diferencia que se genera ahí, ¿no es cierto? Entonces, el plano en el que teóricamente estaríamos trabajando o vamos a trabajar va a ser algo así, ¿no es cierto? Va a ser este plano de aquí en el que vamos a trabajar ese otro elemento semicircular, ¿correcto? Bueno, corremos todos estos dibujos para que no dañen nuestra visualización y comencemos a realizar esta figurita. Vamos a conservar la disposición de la pieza porque justamente queremos tener una buena apreciación de cómo se miraría aunque si le hacemos pasante, creo que no va a haber problema. Cambiemos un poco la orientación de la figura a que también entendamos un poquito que se puede hacer ahí un cambio en cómo nosotros representamos los objetos. ¿Está bien? Comencemos entonces. A ver, vamos a iniciar con nuestra línea principal. Vamos a ver que, fíjense, estamos con nuestros ángulos que son más usables en una perspectiva isométrica, que es 30, 60, 90 y 120. Y vamos a ingresar al modo de dibujo isométrico para tener una buena relación de la disposición de las líneas paralelas a los distintos planos de representación tridimensional. Voy a cambiar, pero voy a ir con este isoplano derecho y voy a empezar a graficar como si estuviese viendo la figura desde la parte de atrás. Entonces ahí tenemos una extensión total de 110, ¿no es cierto? 110, una altura de 30, otra vez 110 y cerramos con esta altura de 30. Si bien quiero indicar aquí algo, yo pudiera continuar el trabajo ya en el otro plano, sin cambiar el isoplano acá. Fíjense, a ver, tenemos un ancho total de 60, entonces yo puedo construir hacia acá esos 60. ¿Se fijan?
60, 30 y bueno, por lo pronto hagámoslo así, 60. Sin embargo, cuando yo roto de isoplano, es decir, vengo al isoplano izquierdo, tengo una mejor referencia con respecto al mallado. Pero no es obligación cambiar el isoplano para poder graficar líneas paralelas al otro eje de este esquema tridimensional. ¿Está bien? Eso que se tenga claro. Bueno, eh, construyamos toda esa base ya y luego veremos cómo cambia esto. Entonces, esto también tiene 110 y lógicamente nos unimos por acá. Vamos a construir el primer elemento semicircular, que sería el que va en esta cara del plano, ¿verdad? Hemos dicho que en vez de hacer esta muesca de radio 12 a 40 unidades, a 40 unidades desde el extremo, vamos a hacer un agujero semicircular también de radio 12 que sea pasante por toda esta base, justo en la mitad. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Recuerden, abandonamos por un instante el dibujo isométrico, utilizamos la herramienta para crear polígonos que están acá en la barra de dibujo. Pedimos crear un polígono de 4 lados, es decir, un cuadrado, como el radio de lo que vamos a hacer es radio 12, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer un polígono que circunscriba a un círculo cuyo radio también va a ser los mismos 12. Fíjense en la barra de comandos que nos dice precise radio del círculo. Entonces ponemos 12. ¿Está bien? Listo. Vamos a ver por acá. Ya tenemos esto aquí y aquí recuerden este procedimiento, ¿no es cierto? Jalar la diagonal. Luego, al tener creada la diagonal, crearnos un círculo justo a la mitad, cuyo radio también va a ser 12. Entonces queda inscrito el círculo en el cuadrado. Y luego obtengo una línea, ya sea para acá o para acá o para acá, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Que sea perpendicular al lado donde se encuentra y saco una cota, puedo utilizar esta herramienta de cota general para ver qué distancia existe desde la esquina hasta donde se generó esa perpendicularidad. Tenemos una distancia de 3,51. Muy bien. Al tener eso, luego me fijo que como este va a ser el plano donde voy a trabajar esa semicircunferencia, accedo nuevamente al dibujo isométrico, ¿no es cierto? Accedemos al dibujo isométrico y recreo ese plano con las mismas medidas de ese cuadrado, es decir, como era de 2 el radio, sería 24, 24. Siempre obedezco a la referencia polar, que es ese entrelineado verde, para poder construir con mayor facilidad, 24 y 24. ¿Correcto? Entonces, digamos que he formado el mismo cuadrado, pero en disposición de perspectiva isométrica. Aquí jalábamos las dos diagonales, ¿no es cierto? Las dos diagonales y luego creábamos una línea paralela a cualquiera de los lados a una distancia de 3,51. Entonces, a ver, desde este punto voy a irme hacia abajo, 3,51 y voy a crear una paralela al lado más cercano, ¿correcto? En este cruce y en este cruce tengo que generar una elipse con el centro en la unión de las dos diagonales. Vengo a la herramienta de elipse, es la primera, la que dice crear una elipse partiendo de su centro, ¿no es cierto? El centro es este, la distancia primera es la distancia a la primera intercepción y la distancia segunda es la distancia a la otra intercepción. Y hemos conseguido la circunferencia. ¿Está bien? Bien, ahora, como nosotros vamos a necesitar solo la parte de arriba, porque es una semicircunferencia lo que queremos, aquí puedo trazar desde, veamos, desde el punto medio hasta el otro punto medio. Y incluso aquí pudiera ya recortar la parte que no me sirve, que sería esta de aquí, ¿verdad? Que voy a dejar así recortada. Y voy a llevar esto, voy a copiar esta parte de aquí
me va a servir copiarle desde el centro y le voy a ubicar en el centro de acá, justo en el centro de esta línea, centro con centro, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Sí? Este es el punto medio. Muy bien. A ver, ahí, si ustedes hacen bastante zoom, ven que existió un ligero desfase entre lo que yo copié para acá. A ver, me quiero cerciorar de que en efecto este sea el punto medio. A ver, de aquí para acá, 30. Perfecto. Ya, ¿por qué pudo haberse pasado ese pequeño exceso si se alcanza a ver ese exceso ahí, ¿no es cierto? Es porque acá creamos esta línea, aparentemente cogiendo el punto medio, pero fíjense que sí se fue pasando un poquito. Entonces, es tan pequeño el error que como volver y repetir todo, yo puedo simplemente recortar esta pequeña sección de aquí y esta pequeña sección de acá, y esto no me va a generar como tal un error. Listo. Ahora, esto que hemos creado, ¿no es cierto? Va a ser una semicircunferencia, un túnel, por así decirlo, pasante. Le voy a copiar desde este punto 110 unidades hacia acá. Aquí ya puedo, para ir entendiendo por qué le copié allá, hacer esto, ¿no es cierto? Con línea oculta, bajar aquí 30, encontrarme por acá. Todo esto yo no lo veo, ¿verdad? Y encontrarme por acá. A su vez, cambiar esto ya a capa de línea oculta, porque nada, esto estoy viendo. Recortar estas partes de aquí y unir los extremos de este túnel, ¿verdad? Sería este, ¿verdad? Aquí también esta línea ya no iría. Y finalmente, del centro, yo vengo para acá y me creo esto de acá que tendría que ser 110. Eso es para darle esa sensación de curvatura, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hago? Saco una perpendicular al centro y listo. Muy bien, ya estamos con esta parte de acá. Nos falta hacer la parte de arriba, pero como lo hemos hecho en dirección opuesta, esta la vamos a crear a 30 unidades de esta distancia, ¿correcto? Ahí vamos a crear ese centro del agujero cuyo diámetro es 50. Entonces, podríamos utilizar nuestra capa de construcción, ¿no es cierto? Venir al punto medio aquí y decir que queremos ingresar 30 unidades, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí vamos a crear esa circunferencia. Pero primero vamos a construir la plantilla. Entonces es una circunferencia de 50 de diámetro, eso quiere decir 25 de radio. Repitamos nuestro procedimiento entonces. Abandonamos el modo isométrico, pedimos realizar un polígono, 4 lados, indicamos el centro por aquí, circunscrito alrededor de un círculo de radio 25. No importa si este rato estoy trabajando con esta capa de construcción, eso es totalmente, eh, no es indispensable en este momento, ¿no es cierto? Podemos despreocuparnos de eso. Creamos la circunferencia interna igual de radio 25 y obtenemos la cota de la intersección entre diagonal y circunferencia, ¿no es cierto? Esta ha sido 732, ¿correcto? Muy bien. 732. Entonces, vamos ahora, como esto tiene que ser en el plano superior, por así decirlo, activamos el modo isométrico. Para tener una mejor referencia, cambiamos a isoplano superior y creamos esa misma plantilla, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ser 50, 50, 50 y 50 por acá. La una diagonal, la otra diagonal y los 732 que necesitaba, ¿no es cierto? A ver, en esta dirección, 7.32
50 de una línea paralela al lado más cercano y creamos la elipse. A ver, para no demorarnos cambiando de capa, ya pongamos línea principal, ¿no es cierto? Muy bien. Creamos la elipse, el centro, recuerden, el centro de las diagonales, y de ahí hago clic hacia las intersecciones entre diagonal 1, diagonal 2 y esa recta paralela. Ya tengo el contorno circular elíptico para este cilindro de diámetro 50. ¿Correcto? Ahora, muy bien. Esto voy a coger, voy a pegar todo esto. Necesito todo el perfil desde su centro. Y veamos, la figura me dice que esto está en esta base, pero también está 40 unidades por encima y también va a estar 40 unidades hacia abajo de esa base porque, a ver, no, solamente hasta aquí. Entonces, bien, aquí tengo que pegarle aquí y luego tengo que pegarle 40 unidades hacia arriba, ¿verdad? Ahí. A ver, ahí no me reconoció ese comando, no importa, lo volvemos a hacer. Queremos copiar esto desde su centro hacia arriba, 40 unidades. Listo, ya estamos. Bien, ya tenemos los dos perfiles circulares. Me deshago de esta linecita de construcción para que no entorpezca la visibilidad. Puedo, de hecho, también ya jalar desde aquí hacia abajo 40 y también encontrando el centro, vengo hacia el otro extremo a 0 grados, encuentro la intersección y desde aquí hacia abajo 40 también. Listo, en teoría tengo ya construido mi cilindro. Ahora hay que ir delimitando algunos puntos que no van a ser visibles. Por ejemplo, cogemos nuestro modificador y decimos que de aquí, todo este contorno es visible hasta aquí. Muy bien, nuevamente, nuestro modificador partir en un punto y decimos de que todo esto que nos sobró es visible a partir de aquí. Todo lo interior ya no sería visible, ¿verdad? Quedaría así. Eso por el momento. Ahora, este perfil circular detrás del cilindro tampoco sería visible. Entonces, vamos a ver si le podemos retirar. Aquí hay una estrategia que yo suelo hacer. Primero, recorto la parte que no va a ser visible, ¿cierto? Es esta y esta. Y bueno, aquí quedó también otro trocito más. Muy bien, una vez que ya está retirado eso, ¿no es cierto? Puedo otra vez copiar esto de aquí desde el centro y ahora le voy a pegar 40 unidades hacia abajo. Pero ahora voy a recortar lo que es visible en teoría, que sería aquí, aquí, aquí y aquí. ¿No es cierto? Ahora sí me quedan dos partes distintas. Esta la una y esta la otra. Entonces a esta de acá adentro le convierto en no visible. Listo. Tengo formado el contorno de este cilindro. Y en ese cilindro tengo que hacer un agujero rectangular de diámetro, perdón, de lado 24. Entonces, veamos qué me puede servir aquí. Yo podría crear a lo mejor, otra vez decir un polígono, ¿no es cierto? Un polígono de 4 lados, pero el centro voy a aprovechar y le voy a poner aquí, ¿no es cierto? Aquí. Eh, a ver, si es que quiero que sea eh, inscrito en una circunferencia, puedo poner directamente 24, pero si pongo circunscrito, puedo poner simplemente radio 12, ¿no es cierto? A ver, aquí hay un problema. Lo que pasa es que esto se está construyendo. No, esta herramienta no me va a servir porque estoy en un modo isométrico. Tengo que respetar estas vistas, ¿no es cierto? Pero bueno, no es problema. A ver, cogemos y decimos del centro, quiero venirme, si esto va a tener 24, voy a decir quiero hacer 12 hacia acá. Y aquí empiezo a construir, ¿no es cierto? Hacia acá 12. Ahora sí 24.
Ahora 24. 24. Y me faltarían estos otros 12. Y la línea que queda en la mitad, le borro. Esto queda así, ¿verdad? Muy bien. Pero este agujero rectangular es pasante hasta la placa. Entonces yo puedo copiar todo esto, así, desde esta esquina hacia abajo, 24. A ver, esto era, no, perdón, 40. Listo. Todo esto al interior se sobreentiende que también es no visible. Todo esto no lo vemos, ¿verdad? Por lo tanto, cambiamos de capa. Y ahora vamos uniendo ciertas líneas. Algunas, la gran mayoría, no van a ser visibles, entonces quizás nos convenga cambiar de capa en este momento, ¿no es cierto? Cambiemos de capa para jalar esta esquina con esta de aquí, esta esquina con la opuesta que es justo aquí. La gran ventaja de AutoCAD, poder acercarnos, alejarnos para con precisión poder colocar donde necesitamos las cosas. Está acá. Y finalmente, parte de esta sí es visible. Vamos a ver. Esta es visible. A ver, en teoría es hasta aquí, ¿no es cierto? Justo hasta aquí. Pero vamos a borrar el exceso. Esta y esta. ¿Conviene hacer lo restante no visible? No, porque se monta justo con esta otra línea entrecortada. No vamos a hacer dos líneas entrecortadas montadas. Y tenemos listo nuestro elemento de perspectiva, ¿verdad? Entonces, bueno, la gran duda respecto a cómo hacemos si es que el contorno circular está en otro espacio, no hay problema, simplemente recreamos la misma plantilla, pero recreando el plano al cual pertenecería. ¿Está bien? Ahorita si activamos ya los grosores de línea, se ve mucho mejor la figurita. Creo que también es comprensible la modificación que hicimos. La figurita aquí muestra una muesca, ¿no es cierto? Semicircular. Nosotros hicimos una especie de túnel semicircular, ¿no es cierto? Y, a ver, para hacer algo medio interesante, eh, vamos a crearnos una especie de agujeros en esta cara visible de acá para jugar un poquito a esto de los contornos circulares, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestra figura, ya cumplimos el objetivo y ahorita vamos a improvisar un poquito. Ya borremos estas plantillas de acá. Recuerden que si es que yo esto fuese a entregar algún deber, debería en realidad colocarlo así. Ya teniendo todo esto listo, puedo ubicar todas estas figuras más centradas en el documento, por ejemplo, digámoslo ahí, y abandonando el modo isométrico, me queda mi perspectiva, ¿no es cierto? Aquí ya pudiera poner todos los datos inherentes a lo que acabo de realizar. Pero bueno, decía, juguemos un poquito colocando unos pequeños agujeros acá. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger con la línea de construcción aquí. Vamos a coger desde este punto medio y vamos a trazarle otra línea hasta acá. Recuerden que nosotros teníamos este comando divide, ¿no es cierto? Vamos a seleccionar esta línea de aquí y le vamos a dividir en 4 partes, ¿correcto? Muy bien, queda dividido en 4 partes. Ahora bien, aprovechando que he abandonado el modo isométrico, voy a crearme este polígono de 4 lados, ¿no es cierto? Voy a hacerle aquí y voy a hacer unas circunferencias de radio 10. ¿Está bien? Perdón, de diámetro 10, por lo tanto, radio 5. Listo. Vamos a hacer unos agujeros bien pequeñitos. Eh, entonces, ahora, el proceso de siempre, ¿no es cierto? Diagonal, circunferencia,
Y finalmente, la línea perpendicular al lado más cercano para obtener la cota de intersección, que en este caso es 1,46. Ahora sí ingreso al modo isométrico y por ahí para tener una mejor apreciación de esto voy al isoplano derecho y recreo este plano. Antes ya hicimos en este plano de aquí una semicircunferencia, hicimos en este plano superior un contorno cilíndrico, ahora vamos a hacer en el isoplano derecho o en el otro perfil esta plantillita que sería igual, ¿no es cierto? Sería 10, 10, 10 y 10. La diagonal, la otra diagonal y ahora una línea paralela a 1,46, ¿cierto? De 10 también. Muy bien, tenemos esto ya ahí. Podríamos ya cambiar de capa para trabajar directamente con la que necesitamos y creamos el contorno elíptico, ¿cierto? De aquí hasta acá. Perfecto. Voy a usar todo ese contorno elíptico, entonces quiero ver que tenga activado, como antes hice esa división, si están activados los nodos, ¿no es cierto? Voy a desactivar este centro geométrico para que no confunda y voy a copiar todo este contorno circular desde el centro y lo voy a copiar en justo donde creamos estas intersecciones. Entonces, desde el extremo vengo hacia la derecha y ya encuentro el primer nodo, ahí va el primer agujero, sigo avanzando, encuentro el siguiente y sigo avanzando y encuentro el siguiente. Perfecto, ya está esto ahí. Creo que en estas alturas puedo ya borrar esta línea. Y, los nodos se quedan creados ahí. Pero bueno, es fácil encontrarles, señalarles y eliminarles. Ahora, vamos a darles a estos agujeritos una profundidad de 7 unidades, ¿correcto? Fíjense lo que hay como hacer. Se puede coger y crear una copia de las tres al mismo tiempo. De las tres, esto simplifica muchísimo los tiempos de trabajo. En esta dirección, 7 unidades, ¿no es cierto? Listo. Y de una vez ya cambiémosles a estos por líneas ocultas porque no se les va a ver. Y también creemos con líneas ocultas estas líneas que nos generen ese aspecto cilíndrico, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, yo puedo de aquí coger para acá la una y de acá la otra, ¿correcto? Y fíjense también lo que puedo hacer. Puedo coger y copiar esta de aquí, esta de acá, ¿no es cierto? Y copiarles desde el centro y les voy a venir a pegar el centro de esta y al centro de esta. Fíjense cuán veloz hemos hecho esos tres agujeritos de este lado. ¿Está bien? Ya está listo esto ahí. ¿Correcto? Bueno, ahora sí tenemos nuestra figurita. Borremos esto de acá. Esto nuevamente lo podemos centrar y ya tenemos la figura. Incluso a ver, salgamos ya del modo isométrico. Incluso como vemos, tenemos un poco de espacio, digamos que es un plano exclusivamente de perspectiva. Yo puedo coger, puedo seleccionar todo y digo que le quiero hacer una escala. Quiero que sea el doble de grande, ¿no es cierto? Entonces, factor de escala 2 y vean, ya tenemos esto ahí. Quizás no me entre del todo. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer cuando está ahí y va a ser difícil copiar los unos elementos de los otros? Bueno, recuerden que todo lo que nosotros creamos como plantilla fue hecho con esta capa cero. Entonces yo le puedo desactivar un ratito. Fíjense. Y ahí va a ser más cómodo desplazar todo esto. ¿Verdad? Veamos, capaz si le movemos hacia acá, medio que por ahí,
queda centradito. Veamos. Reactivemos esa capa cero. Está un poquito cerca de esta punta. Pienso que le podríamos mejorar eso de ahí. Desactivemos de nuevo. Seleccionemos de nuevo todo. Queremos desplazar esto desde aquí unas 5 unidades hacia arriba. Ya. Veamos qué tal nos quedó. Encendemos y como que ya. Fíjense, ha copado perfectamente las dimensiones de nuestro formato. Una pruebita más. Desactivamos, seleccionamos todo y ahora le voy a mover, a ver, le voy a mover desde este punto unas 7 unidades hacia la derecha. Me parece que ahí puede ser. Vamos a ver, activamos. Y creo yo que ya más centrado no puede estar. Creo que hemos logrado un excelente centrado de esta figura. Quizás por ahí no estuvo bien de una incrementarle al doble de su tamaño, a lo mejor un, un 1,75 como factor de escala, o lo que es equivalente a 4 tercios, ¿no es cierto? De escala, 4:3. En fin, tenemos esto ya aquí, ¿verdad? Entonces, como vemos, es un proceso sencillo este, el de los contornos curvos, no es de escandalizarse, simplemente hay que saber desarrollar ese patrón de actividades para generarnos esa plantilla que nos da el distanciamiento exacto y poder generar esta elipse. Bueno, vamos a dejarle a la clase hasta ahí. El día de mañana sábado vamos a desarrollar una clase presencial en el instituto, como ya se les había anunciado. Esta va a ser desde las 8:30 hasta las 10:30. Ojalá podamos contar con cuantos y tantos estudiantes les sea posible asistir, pero de todas maneras, mediante esta misma sesión de conexión, también estaremos transmitiendo la clase. El día de mañana vamos a introducir lo que son las perspectivas caballeras, por lo que espero los que no puedan asistir se puedan conectar y si definitivamente no pueden ni asistir ni conectarse, sería interesante que observen el videito de esa clase muy detalladamente para poder hacer los posteriores trabajos. No vamos a agregar tarea, vamos a permanecer con esa única figurita, la figurita número 4, si no estoy mal, que se envió a la clase anterior, que se haga una perspectiva isométrica de esa figurita y se envía a nuestro correo y ya iremos generando más tareitas en la siguiente semana. Oscar, usted que nos ha acompañado en esta clase, no sé si le quedó alguna duda o hay algo que de repente no se haya comprendido, que lo desee consultar. No, profe, estos círculos que se hacen, siempre se los hace de esa manera. Sí, 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 sí. Eso lo vamos a hacer siempre de esa manera. Pudiéramos, a ver, no es el único método para obtener contornos circulares, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, este se hace bastante sencillo y nos permite utilizar muchas de las herramientas que nosotros conocemos aquí en el AutoCAD, ¿verdad? Aparte que yo no necesito conocer las distancias porque las puedo hallar. Entonces es un proceso como que nos permite deducir las medidas. E independientemente de las distancias que nos toque, lo podemos hacer así. La ventaja de tener esta plantilla base que nosotros construimos para elaborar el perfil elíptico de una hipotética circunferencia, además, nos sirve bastante para que cuando no necesitemos el contorno completo, sino la semicircunferencia o simplemente un arco de circunferencia, sea muy fácil de obtener, porque nosotros podemos hacer la analogía entre el polígono que construimos y la plantilla que realizamos de a qué distancia vamos a coger la porción de curvatura que necesitamos. Entonces, por eso también va a ser nuestro método de obtención de perfiles circulares. Este, profe, estos dibujos solo se lo hace uno solo nomás. Sí, y normalmente, Oscar,
puede acompañar a la representación diédrica. Eso sería lo más sensato para dar justamente una mejor, otorgar una mejor comprensión a quien esté revisando nuestros planos de cómo es la figura, ¿no es cierto? Eh, pero también, cuando nosotros hacemos una serie de planos sobre una misma figura, podríamos hacer una perspectiva como la que tenemos en pantalla, con una escala de ampliación que justamente nos permita tener una gran conceptualización de la figura que estamos trabajando. ¿A qué me refiero? A que a veces tenemos una serie de planos para una misma figura. Entonces, en un primer plano tenemos la representación diédrica acotada. En un segundo plano tenemos la perspectiva. A lo mejor en este caso, en una perspectiva isométrica. Podría haber un tercer plano de una perspectiva caballera, ¿no es cierto? Para poder ver el objeto desde una otra óptica. Y a lo mejor un cuarto plano con elementos auxiliares de representación, que es algo que veremos después. Yo qué sé, una representación eh, generada una rotura o un corte o un plano de ampliación, etcétera, etcétera. Ya ingresaremos en esa parte en el capítulo que nos está faltando. Pero por lo pronto quedémonos con el hecho de que estas perspectivas tridimensionales aportan, ¿no es cierto?, un mayor grado de comprensión a quien sea que esté interpretando nuestros planos para tener una mejor concepción o entendimiento de lo que la figura o los planos están representando. Una consulta, profe. Usted Sí. cuando en este caso que lo puso a escala 2 este diagrama, este dibujo que hizo, Ujú. eh, ¿de qué manera hizo? Porque la verdad que con los otros dibujos yo he tratado de subirle la escala, pero no, se me hace chiquitito. Ya. A ver, vamos a repetir ese proceso, Oscar. Bueno, en este caso ya le tenemos bastante grande, entonces más bien reduzcamos un poquito el tamaño de este objeto, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, para tener mayor comodidad, asimismo, apaguemos un ratito esta capa cero y acá tenemos la herramienta de escala, ¿no es cierto? Le damos clic, nos dice que designemos el objeto o los objetos, en este caso tenemos que designar todo, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando está designado todo, Enter, siempre nos va a pedir que generemos un punto base para realizar la operación. Puede ser este punto de aquí, puede ser cualquier punto, de hecho. Escojamos este de aquí. Y a ver, ahí nos sale que precisemos el factor de escala, Oscar. Entonces, si yo quiero que el objeto se haga chiquitito, mi factor de escala tiene que ser una escala de reducción. Una escala de reducción, por ejemplo, puede ser 1 a 100, ¿no es cierto? ¿Qué implica que yo quiera hacer una escala 1 a 100? Que voy a reducir 100 veces el tamaño, ¿no es cierto? Entonces, aquí no puedo ingresar, digamos en palabras, no puedo escribir 1 a 100, ¿no es cierto? No puedo hacer eso. Entonces, lo que tengo que introducir es el factor de escala. Entonces, vamos a hacer de nuevo. Seleccionamos, escogemos el punto y fíjese, me dice factor de escala. Entonces, el factor de escala de 1 a 100 sería dividir 1 para 100, que sería 0,01, el factor de escala. Si yo quiero, en cambio, hacer 100 veces más grande, ¿no es cierto? Sería una escala 100 a 1, o sea, 100 dividido para 1 sería 100, ¿no es cierto? Y ahí se me va a hacer un dibujo gigantesco. Como en este caso queremos reducir apenas el tamaño, vamos a decir que el factor de escala es 0,75%. Cuando yo estoy aplicando ese factor de escala, 0,75%, ese es el resultado de aplicar una escala cuyo valor me salga 0,75, ¿correcto? Que en este caso podría ser una escala 3 a 4, aunque si hago la operación 3 a 4, no sé si sale exactamente 0,75, pero estoy reduciendo el 25%, ¿no es cierto? Entonces pongamos 0,75% y se va a hacer un poquito más pequeño, ¿no es cierto? Fíjese. ¿Y qué pasa si quiero que se haga más grande? A ver, escala, selecciono todo, ¿cierto? Un punto base para realizar la operación, pongámosle acá, puede ser cualquiera.
Y digamos que quiero que crezca 3 veces, entonces sería como 3 dividido para uno. Entonces 3. Enter. Y fíjese, ya se hizo mucho más grande. Vamos a reducir de esto la mitad. La mitad sería una escala 1 a 2, ¿no es cierto? Si yo divido 1 para 2, sería 0,5. Entonces, vamos a ver si resulta. Selecciono todo, un punto base, que puede ser esto, y el factor de escala 0,5. Enter. Sí, ya se redujo, ¿no es cierto? A la mitad. Entonces, así voy jugando con mis escalas, Oscar. Vamos a reducirle un poquitito más para ya volverle a centrar en el documento como estaba. Escala, enter, ¿no es cierto? Aquí, punto base. A ver, como le quiero reducir un poquitito más mi factor de escala, le voy a poner 0,8 o 0,80. O sea, del tamaño que ya tenía, va a reducirse en un 20% el valor. Listo, ya está. Y ahora le puedo desplazar. Comando desplazar, selecciono todo, cojo un punto base, medio le acomodo en la pantalla, por ahí puede ser, y prendamos nuevamente la capa 0, que es la capa con la que se construyó los márgenes, y fíjese, ya está listo todo. Entonces, esa es la manera como aplicamos las escalas, Oscar. Listo, profe. Muy bien, Una consulta, profe. claro, Sobre la evaluación que nos tomó. sí. Usted había dado otra oportunidad, pero como yo